Así que quisiera que iniciáramos con un texto maravilloso. Se encuentra en Hebreos, capítulo 12, verso 28. Lo acabo de añadir ahí al chat. Si tiene oportunidad de leerlo, tiene la Biblia en la mano, qué bueno. Si no, tiene un papel y una pluma, por favor, anótelo y después lo podrá leer o después lo podrá encontrar. Pero es un pasaje maravilloso, muy lindo, y se encuentra en Hebreos capítulo 12, el verso 28, casi el último verso de ese capítulo. Y dice la palabra de la siguiente manera: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Creo que el escritor, cuando es inspirado por el Espíritu y escribe esto, no solamente lo escribe con el afán o con el objetivo de que las iglesias de en aquel entonces la región o lo que era el judaísmo, juntándose con el cristianismo, las primeras iglesias establecidas por Corinto, por Galacia y todos esos viajes misioneros que los apóstoles hicieron, sino que cuando el escritor a los hebreos escribía ese pasaje, tenía una connotación futura y una connotación eterna. ¿Qué significa esto? Que también este pasaje era para nosotros. Por eso yo decía e iniciaba diciendo, Dios ha preparado un tiempo para que nosotros, esta generación de cristianos, esta generación de hijos de Dios, los viva, los ejecute, los administre, pero también ha preparado un pueblo, o sea, nosotros, para poder hacer la visión clara y cumplir con su misión en este tiempo. Ahora, el mandato o el precepto bíblico es muy claro. Pablo, si es el que escribe a los hebreos, dice de una manera muy clara: así que recibiendo nosotros este reino inconmovible, primero describe el reino, dice, este reino es un reino inconmovible. Jesús viene y lo establece. No solamente él, sino Juan, el Bautista, alcanzan a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si recordamos esos pasajes, entonces tendremos la premisa de que Jesús no solamente quiere iniciar un movimiento, sino que Jesús desea ir más allá de los umbrales del tiempo y establecer este reino inconmovible, un reino del cual los sacerdotes, los profetas habían hablado, un reino en el cual todo el Antiguo Testamento estaba lleno de indicios de que vendría, inclusive los judíos lo estaban esperando. Pero ellos esperaban un reino más terrenal, un reino más bélico, un reino donde se peleara a espada, donde se peleara a caballo, donde un ejército luchara, un reino más político. Jesús viene y con su ministerio, con su enseñanza, con su predicación, con su vivencia diaria de más de 3 años, y sus 12 discípulos, establece un reino, pero es un reino espiritual. Es un reino eterno. Es un reino, como lo describe Pablo, es un reino que no se conmueve. Inclusive Jesús mismo llega a decir, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, en contra de esto. En contra de aquellos que tendrán que llevar y podrán llevar esta visión eterna que es el reino de Dios. Ahora, hay muchas palabras que escuchamos cuando hablamos acerca del reino de Dios o cuando empezamos a entender o a comprender
en cuestión acerca del reino. Y estas palabras quizás a algunos les suenen, a quizás a otros no, pero por ejemplo, escuchamos palabras como reino, procesos, acceso, ciudadanía, visión, crecimiento, autoridad, niveles, dimensiones, ministerio quíntuple, etcétera, 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 y muchas otras palabras más, las cuales en ocasiones atiborran nuestra mente porque ah, todavía no aprendemos una palabra, todavía no aprendemos una cuando nos tiran otra. Y a veces decimos, las enseñanzas están muy fuertes, las enseñanzas están muy hermosas, pero estas enseñanzas acerca del reino, yo quisiera llevarlas al punto en el que Jesús las llevó, o a la base, mejor dicho, con la que Jesús las establece. Porque ahorita, hablar del reino de Dios, lo podemos hablar desde una manera muy técnica, lo podemos hablar desde los libros de Miles Monroe de una manera muy enfática y poética. Podemos inclusive hablar del reino de Dios desde libros de grandes personajes, predicadores, sanadores, que la historia nos ha venido dando. Pero creo importantemente que para hablar acerca del reino de Dios, tenemos que partir desde aquel que lo estableció. Y este fue Jesús. Creo que es bueno hablar de los niveles, es bueno hablar de la autoridad del reino, es bueno hablar de la prosperidad del reino. Esa es una cuestión que para muchos les tiembla la voz al tratar de predicar o enseñar o se confunden. Y yo creo que esta no es un evangelio de prosperidad, creo que esto es un evangelio de un reino próspero, porque Jesús dijo, así lo dijo, que su reino sería próspero, su reino sería eterno. Miren, si a los hebreos, a los judíos les prometió una leche que destilaba, perdón, una tierra que destilaba leche y miel, o sea, era una tierra próspera. No significaba que iban a llegar con instrumentos, con vasijas a los árboles e iban a ponerlos y el árbol iba a destilar la miel. No significaría que iban a llegar, iban a recoger la leche con algo en la mano, con una cubeta, con una vasija, con un traste, sino que se refería a que era una tierra tan próspera que tenía que ser trabajada. ¿Qué es lo que hace el reino de Dios en nuestra vida? El reino de Dios nos permite actuar de la manera que Dios quiere que actuemos. Vuelvo. El Señor le promete al pueblo de Israel una tierra maravillosa, abundante, Canaán, donde fluía la leche y fluía la miel. O sea, donde había mucho pasto para que las vacas comieran, pero alguien tenía que ir a sacar esa leche. Donde había mucho flores y arbustos y muchos árboles donde había muchas flores y las abejas podían juntar mucha miel, había muchos panales, pero alguien tenía que ir a ese árbol, subir ese árbol y cortar ese panal y pelear con las abejas y, y, y hacer lo que hay que hacer para poder tener la recompensa. ¿Qué pasa en este tiempo? En este tiempo, en ocasiones se cree que el reino de los cielos o el reino de Dios solamente tiene que ser predicado desde ciertos niveles y donde solamente creyendo se puede acceder a ciertas dimensiones o a ciertos niveles del reino. Como en aquel entonces, el reino es próspero, que si allá fluía la leche y la miel, aquí van a fluir muchas cosas más. La cuestión es que hay que buscarlas y hay que trabajarlas. Es muy lindo vivir en los milagros. Yo imagino a los hebreos y a los judíos asombrados en la mañana por ver la nube, en la noche por ver la llama de fuego, asombrados por ver el mar abrirse en dos, asombrados por ver la roca dar agua, asombrados por ver la nube de codornices de carne que venía para que ellos se alimentaran, totalmente asombrados por ver un río Jordán partido en dos para que ellos pasaran. Vivir en los milagros es maravilloso, pero Dios quiere que demos un paso todavía aún más.
y vivamos en la acción. Por alguna razón, el libro de los Hechos se llama Hechos de los Apóstoles. En inglés, los actos de los apóstoles. Las acciones de los apóstoles. Yo imagino a los hebreos cruzando, viendo el último milagro, después de los 40 años en el desierto, cruzando el río Jordán y decir, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces Josué dice, bueno, tenemos que establecer un reino. Para establecer un reino, necesitamos tomar la espada y necesitamos tomar el asadón. Tomar la espada para pelear y el asadón para empezar a sembrar, cultivar, construir y establecernos. El reino de los cielos no es mágico. El reino hay que trabajar en él. Pablo a los hebreos, lo que usted y yo acabamos de leer, lo dice claramente. Hemos recibido un reino inconmovible. Hemos recibido con la predicación y aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, un bautismo de agua, un bautismo en espíritu. Hemos obtenido este reino maravilloso, este tesoro invaluable, esta teología eterna que nos permite, este conocimiento, esta autoridad que nos permite avanzar en la vida, pero dice, ahora recibiendo esto, seamos agradecidos, tengamos agradecimiento, y luego dice, y sirvamos usando este agradecimiento a Él con reverencia y con temor. De vuelta, el Señor nos está ofreciendo algo grande que es su reino maravilloso para poder ejecutarlo en la tierra, ejecutarlo con los míos, con mi familia, en mi casa, con mis hijos, para de verdad encontrar esa prosperidad. De vuelta, no el evangelio de la prosperidad, sino la prosperidad en el reino de Dios mismo. En una ocasión, el pueblo de los judíos son llevados en cautiverio a la ciudad de Babilonia. Y Daniel, aquel hombre que se enfrenta a, joven, mejor dicho, que se enfrenta al rey diciendo, primero no vamos a ser contaminados con lo que nos es de comer y vamos a comer nosotros solamente agua y vegetales. Después se enfrenta al rey y a un horno y a una estatua y dice, no vamos a adorar esto porque nosotros no creemos en esto. Aún así, Daniel sabe que están en cautiverio, sabe que están siendo quizás atormentados, golpeados, que su pueblo está siendo atormentado y golpeado. Pero Daniel se atreve a escribir y decir, oren por la ciudad donde están, porque si la ciudad prospera, o en otra versión, si Babilonia prospera, vosotros también prosperaréis. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos ser espirituales en el reino de Dios, pero no espiritualistas. Que la espiritualidad en el reino de Dios me tiene que llevar a actuar y a trabajar y no a esperar todo temoroso, todo tembloroso, pensando que lo que sucede fuera de mi círculo es tan malo que yo no puedo ser parte de él, cuando la prosperidad mía depende de la prosperidad de lo que está afuera, en mi ciudad, en mi localidad. No podemos pensar que el reino de Dios nos arrastra a ser meros enajenados religiosos, sino que el reino de Dios nos permite participar de manera activa en las acciones y en los proyectos de nuestra localidad, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, para poder entonces llevar a práctica el conocimiento de este reino maravilloso. Sirvo a Dios cuando sirvo a los demás. Amo a Dios cuando amo a los demás. Y esto no tiene que ver solamente con los que tienen la fe o mi fe o los que compartimos con esta fe. Tenemos como hijos de Dios y ciudadanos del reino que activar, que participar de manera activa dentro de nuestra sociedad. De vuelta, yendo hacia el pueblo de Israel, cuando cruzan y viven ese último y maravilloso milagro después de ver tantos, tienen que darse cuenta que tiene que llegar el momento de actuar. Como decía mi papá, doblarse las mangas de la camisa y entonces trabajar. ¿Por qué?
llego a esta cuestión de trabajar. No me he olvidado del punto en el que les digo que necesitamos ver a Jesús como nuestro punta de lanza y nuestro mayor ejemplo. Porque cuando Jesús habla del reino, no lo habla de la manera en la que lo hablan los grandes escritores que hoy tenemos o los grandes predicadores que hoy tenemos, sino que Jesús habla del reino de Dios de una manera muy práctica, muy simple. Jesús no le pone mucha teología a esto, muchas cuestiones y palabras técnicas, muchas cuestiones que toman tiempo entender, palabras que toman tiempo entender, dimensiones, acceso, autoridad, niveles, ministerio quíntuple y un sinfín de cosas más. Jesús, en uno de sus sermones más maravillosos, compara al reino de Dios con cosas tan prácticas como salir a sembrar. Si tienen posibilidades, apunte o vaya a la Biblia, si la tienen por ahí cerca, a Mateo 13, y ahí vamos a encontrar 8 parábolas en las que Jesús compara su reino. Y de vuelta, ese reino que esperaban, maravilloso, portentoso, excelso, un reino que para los judíos era un reino político, un reino gubernamental, un reino que iba a traer orden, poder, reglas que seguir, a pólizas que buscar, un reino que iba a traer liberación al pueblo, que le iba a dar descanso, que le iba a dar economía de donde comer, qué hacer. Jesús viene y establece un reino muy distinto, tan distinto que Pablo en los Hebreos lo describe como un reino que no se conmueve con nada, un reino que es mucho más poderoso que todas las líneas sociales, que todas las políticas que pues, se puedan converger en ese momento, que todas las filosofías de ese tiempo. Los romanos tenían una vertiente filosófica muy tremenda, el Imperio Romano tenía una corriente filosófica tremenda, los griegos, había un sinfín de enseñanzas, religiones, dioses, teologías, todas que chocaban unas con la otra, aparte de las políticas, de las ideologías políticas. Entonces Jesús viene y establece un reino tan grande, tan fuerte, tan maravilloso, pero a la misma vez tan práctico, tan simple, que él dice, ¿a qué compara el reino de los cielos? El reino de los cielos, el reino de Dios, es semejante a un hombre que salió a sembrar. Y cierta semilla cayó en el camino, otra en tierra buena, otra en pedregales, otra entre los espinos. Y da después cada una de esas explicaciones. Llega, después de explicar la parábola del sembrador, llegamos al verso 24 y entonces les enseña otra parábola y les dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra semilla buena en su campo, pero un enemigo viene y siembra semilla mala, siembra cizaña. Sus ayudantes, sus siervos vienen y le dicen, Señor, ¿qué no sembraste semilla buena? Aquí hay cizaña también. ¿Te parece si la arrancamos? Y entonces él dice, no, no la arranquen. Dejen que llegue la siega y entonces separaremos la cizaña de la trigo y la cizaña será quemada y el trigo será recogido a mis graneros. Pero no lo hagan ahorita porque pueden cortar un poco de trigo por tratar de cortar la cizaña. Después le refiere otra parábola, la parábola de la semilla de mostaza. Y les dice, el reino de los cielos es semejante a una pequeña semilla de mostaza, que cuando crece es la más pequeña de todas las hortalizas, la más pequeña de todos los arbustos, pero cuando crece, rompe, irrumpe, germina, llega a crecer tan grande que inclusive las aves pueden poner ahí su nido, su pequeña casa. Y les dice, ¿a qué comparar el reino de los cielos? Pues el reino de los cielos es semejante a una mujer que pone levadura en una masa. Pone muy poca levadura en una masa y la deja hasta que toda la masa queda fermentada. Le refiere la parábola del tesoro escondido y les dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla
y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es semejante el reino de los cielos a una gran perla, a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado la mejor y la más preciosa perla, vendió todo lo que tenía y entonces fue y la compró. El reino de los cielos es semejante a una red que recoge peces de todos los tamaños y después se recogen los buenos y se tiran los malos, de hecho, de vuelta al mar. El reino de los cielos, les dice, es semejante a tesoros nuevos y tesoros viejos, que alguien que es docto, escriba y es docto en el reino, tiene que sacarlos, los viejos de los nuevos, desde sus tesoros. Las enseñanzas de Jesús sobre el reino eran tan simples que la podía entender la mujer que lavaba detrás de la casa, la mujer que hacía comida, el hombre que era escriba, el fariseo que estudiaba la palabra, el recaudador de impuestos, el pescador, el carpintero, los hombres que trabajaban en el campo. El reino de los cielos no podemos crearlo como una esfera a la que tenemos que llegar. Jesús habla de manera tan práctica que el reino de los cielos se tiene que vivir todos los días, en cualquier ámbito de nuestra existencia, en cualquier ámbito de nuestra carrera. El reino de los cielos debe de ser tan dinámico en nosotros que sus principios, sus leyes, la autoridad de ese reino se tiene que ver palpable en nuestro día a día, en nuestro quehacer, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos actúa de una manera muy definida e intencional, porque nos da una visión global, una visión local y una visión particular de lo que tenemos que hacer. Nosotros debemos encontrar la mejor forma de actuar en estas tres dimensiones de acción. ¿Cómo actúa el ciudadano del reino, la iglesia, en lo global? ¿Cómo actúa en lo local y cómo actúa en lo particular? Cuando ponemos esas tres dimensiones juntas en un solo punto, entonces nuestro referente siempre será Jesús, el que establece este reino. En él es el único que podemos encontrar éxito y sucesos diarios para poder seguir creciendo en este reino con propósito. Siempre. El reino de los cielos siempre te llevará a un propósito con éxito. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es tan práctico como hacer comida. Así lo dijo Jesús. ¿A qué comparar el reino de los cielos? A una mujer que hace pan, pero que sabe utilizar la levadura. O sea, hay que tener conocimiento de lo que se hace. Las herramientas son muy buenas, son maravillosas. Yo le aseguro que una herramienta, un martillo, una sierra, usted puede hacer grandes cosas como ebanero, como carpintero, puede hacer cuadros o puede hacer muebles muy hermosos, pero aquel que no sabe usar esa herramienta puede hacerse daño a sí mismo y puede cortarse y puede romperse un dedo o golpearse un dedo con un martillo. Entonces, la información acerca del reino de los cielos, la autoridad en cuestión de hacer al reino de los cielos, al reino de Dios, tenemos que educarnos en ella y tenemos que aprender de ella y tenemos que saber cómo utilizarla para no llegar a la religiosidad, para no llegar al espiritualismo. Tenemos que ser espirituales, tenemos esta premisa y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice Pablo a los colosenses, se ha guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos tripartistas, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, dice el Señor, la palabra, que cuando morimos vuelve a quien lo dio, a ese hálito de vida, ese aliento de vida.
Nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo, nuestra alma tendrá que tomar un lugar, ¿verdad? Y ya lo sabemos, arriba o abajo, izquierda o derecha, pero tendrá que partir a un lugar. No podemos dejar de ser espirituales, pero tampoco tenemos por qué llegar al espiritualismo, que es lo dañino, un extremo y otro extremo. Tenemos que tener un balance. Pablo, me encantan sus escritos, me encantan sus cartas, porque siempre habla de tener un balance, siempre. Pablo es de los escritores que quizás por eso escribió más que Pedro, porque entiende el balance que da el conocimiento. Entiende el balance que da la autoridad, entiende ese balance que da este reino maravilloso, pero que nos permite actuar. Pablo nunca dejó de actuar, Pablo nunca dejó de escribir, Pablo nunca dejó de predicar, Pablo nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer, cumplir con la visión. Hablamos de misión, podemos recitar Hechos 2:38, podemos recitar a Mateo 19, podemos recitar tantos textos que nos hablan acerca de nuestra misión como iglesia, pero la cuestión aquí es que tenemos que entender que Dios no quiere que solamente seamos miembros de una iglesia o miembros de su reino, o que solamente seamos miembros de una denominación religiosa o miembros de algún club religioso donde todos nos caemos bien y de vez en cuando comemos juntos y compartimos y qué bueno. Dios quiere que seamos verdaderos ciudadanos del reino. Para ser ciudadanos del reino, entonces yo tengo que entender que tengo responsabilidades, así como prerrogativas, o sea, derechos. Y en el reino, la calidad, en el reino de Jesús, la calidad de ciudadanos básicamente está basada en la calidad de proyección de la visión que se quiere alcanzar. Está basada en la calidad de la proyección de vida, de la proyección del lenguaje y la autoridad que queremos alcanzar. ¿Qué significa esto? Habacuc dice, y cuando mires la visión, escríbela en piedras, el que la tome, tómala y corre, y sabrás que vendrá, dice, y espérala porque va a venir, de seguro va a venir. La visión en el reino tiene que ser tan clara como Jesús la describió hace muchos años. El problema es que tantos libros, tantos predicadores, tantos conceptos nuevos, al parecer la iglesia la han puesto como en una pausa, en ¿qué hago? Predico o no predico, adoro o no adoro, brinco o no brinco, subo o no subo, doy o no doy, ofrendo o no doy, o no ofrendo, esto se está saliendo de control y nos tiene como espectadores, al parecer, para poder describir o para poder evaluar el trabajo de la iglesia en grupo. Y llegamos a decir, hoy no estuvo muy bueno el culto, hoy la reunión como que no estuvo buena, cuando en realidad, como ciudadanos del reino, yo sé que puedo ser espiritual y puedo tener la autoridad y la madurez correcta para saber qué hacer por mí mismo, para saber qué hacer por mí mismo, por el conocimiento que Dios ya ha puesto aquí y aquí. Muchas veces tenemos gente que espera que todo el tiempo le demos la respuesta. Hermano, ore por mí, hermano, vaya a mi casa y ora, hermano, ayúdeme con oración, hermano, haga oración por mí, hermano. Y si yo hago esto y alguien me mandó un mensaje por WhatsApp, ¿qué digo? ¿Cómo respondo? ¿Qué hago? Cuando Pablo a los hebreos mismos les dice, ustedes ya debieran ser maestros, es cuestión de madurez. Pero la madurez no viene si no viene clara desde arriba y con un conocimiento. Aplaudo la labor de su líder, en este caso nuestro hermano Leo, que está haciendo lo posible porque todos ustedes sean equipados con las virtudes, los valores, el honor y la autoridad de este reino para que ustedes puedan actuar sin temor a equivocarse, pero también puedan actuar siendo efectivos en su comunidad, porque no tendría caso hacer lo que por años la iglesia ha hecho, medir el éxito de nuestras reuniones por la cantidad de personas los domingos. La iglesia siempre mide qué tan bueno estuvo una actividad, una convención, un congreso, en la cantidad de personas que llegaron. Cuando debiéramos medir nuestro éxito dominical de lunes a viernes, en qué tanto cambio hubo en nuestra comunidad, de lunes a viernes. El culto entonces tuviera que ser
parte de nuestra dinámica de vida y no nuestra esperanza de fin de semana. Porque deseamos llegar el domingo para doblar rodillas en el altar y dejarnos llevar por la unción y esperar que Dios haga y transforme y hacer lo que sea. Y de lunes a viernes vivimos atemorizados en casa para no contaminarnos, para que vuelva a llegar el domingo y volver a pasar por lo mismo. Cuando las 2 horas del domingo debieran complementar mi vida cristiana. Las 2 horas del domingo debieran complementar lo que soy. No soy más el domingo, ni menos. Yo soy quien soy de lunes a domingo. Las 2 horas de mi servicio el domingo, la reunión de entre semana, tiene que complementar mi vida. Tienen que ser parte de la dinámica de mi vida dentro del reino de Dios, no el fin, no el descanso. Hay una frase que siempre he usado y gracias a Dios nunca la he leído en un libro, al menos que espero que yo sea el que la haya sacado o al que Dios me haya dado esa revelación, pero a veces a las personas les molesta, como quiera se las voy a decir, pero en ocasiones tenemos que olvidarnos un poco del altar para empezar a trabajar en nuestro actuar. Al altar podemos ir todos los domingos y llorar cuanto deseemos y sentir la unción maravillosa que yo sé que es real, porque he estado ahí. Pero yo creo que Dios desea que trabajemos en nuestro actuar también. No olvidándonos del altar, yendo a Él cuando tengamos que ir, pero poniéndole mucho énfasis en nuestro actuar, en cómo hacemos, en qué decimos, en qué hacemos, en si nuestras palabras tienen congruencia con nuestros actos, en si el reino de Dios de verdad se está mostrando en lo que hago, en lo que digo, en lo que expreso, en lo que trato de enseñar. Y no me refiero a que tengamos que hablar en puro texto. Hay mucha gente que piensa que creer o actuar en el reino de Dios es solamente hablar con textos. Nuestras acciones cuentan mucho. Nuestras acciones cuentan bastante. Hay una historia en la que un hombre sube en autobús, paga con $1 y esta persona, el chofer del autobús, le regresa el cambio y le regresa $2. Entonces, esta persona dice, bueno, ¿qué haré? ¿Le regresaré los $2? Me dio $1 de más, le regresaré $1, me quedo así, nadie se dio cuenta, todo está bien, no importa. Va batallando todo el camino esta persona, pero como era pastor, como era cristiano, le remuerde la conciencia y al punto de bajarse, él le entrega el dólar hacia atrás al chofer y le dice, tenga, mire, usted me dio $1 de más. Y el chofer le dice, gracias, sabía que me daría ese dólar, o al menos esperaba que me diera ese dólar. Y le dice, ¿por qué esperaba que yo le regresara ese dólar? Dice, porque sé que usted es el nuevo pastor de la ciudad y solamente estaba viendo qué carácter tenía y qué calidad moral poseía. Entonces este hombre lo invita a la reunión, le regresa el dólar y se baja. El pensamiento que le queda al pastor es este. Él camina hacia su casa y le pide perdón a Dios porque dice, estuve a punto de mandar una alma al infierno por $1. ¿Qué significa esto? Que hay ocasiones, cosas tan pequeñas a las que estamos acostumbrados a hacer, que se nos olvida que hay gente que la única Biblia que lee son nuestras acciones. La única Biblia que ellos leen son nuestros actos. La Biblia que decimos y que repetimos por aquí, que se ve reflejada en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hacer, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos. ¿Cuántas veces no hemos ido manejando por ahí y alguien se nos atraviesa y quisiéramos hacer lo que otros hacen? Levantar la mano, decir esto, decir aquello. La Biblia dice que el producto o el fruto del Espíritu es la paz, la mansedumbre, la templanza, el amor. Hay mucho en qué trabajar. Para trabajar en el reino globalmente, para trabajar en el reino regionalmente, localmente, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, primero tengo que trabajar en el reino, cómo funciona aquí. La única forma de que mi familia se vea impactada por el reino de Dios es porque el reino de Dios me impacte a mí y los cambios empiezan a fluir desde dentro hacia afuera. El reino de Dios es tan práctico
como ir a pescar, dice Jesús, como alguien que tira una red y saca peces grandes y pequeños, saca peces buenos y peces malos. El reino de los cielos es semejante a aquel que busca un tesoro, una perla maravillosa, y cuando la encuentra, va y se deshace de todo lo que tiene, y va y busca y la compra, de alcance, de búsqueda. El reino de los cielos, dice, es semejante a aquel que tiene tesoros viejos y nuevos y tiene que deshacerse de algunos. Es semejante a aquel que busca un cambio en sí. El reino de los cielos es semejante al trigo que crece con la cizaña. O sea, no tenga miedo de contaminarse. No tenga miedo de que haya gente ratera, borracha, marera, brujos a su alrededor. El reino de los cielos está en usted. Usted tiene que ser el agente de cambio en ese lugar. El Señor lo estableció como líder, el Señor lo estableció como fuerza, lo plantó con la semilla del reino, con la ciudadanía, con la autoridad que le da. Úsela, busque, empápese, llénese, edúquese, pero también recuerde, cuando salga de su casa y cierre la puerta y se enfrente al mundo verdadero, sepa que es tiempo de actuar en autoridad, en visión, en amor, en fe, en poder. El reino de los cielos es tan práctico, dice Jesús, como aquel que sale a sembrar. O sea, como aquel que sabe lo que hace, aquel que sabe en qué tiempo sembrar, que sabe que va a haber semilla que se va a echar a perder, va a haber semilla que los cuervos se la van a comer y no tiene que dolerse. Es parte del proceso. Sin procesos no hay sucesos. Es parte del proceso. El reino de los cielos es semejante a aquel que entiende que va a tener oposición. Es semejante a aquel que entiende que inclusive lo van a juzgar. Pero el reino de los cielos crea cambio en nosotros, crea una hambre, una necesidad, una responsabilidad de actuar correctamente. El reino de los cielos crea en nosotros una responsabilidad de actuar correctamente, porque este reino es un reino inconmovible, dice Pablo. Es un reino maravilloso, es un reino portentoso. Ahora, hablamos de crecimiento en ocasiones y queremos crecer y nuestras iglesias quieren crecer y queremos llegar. Curiosamente, en ocasiones patinamos en este ámbito, porque el reino de los cielos, cuando Jesús lo establece, nunca le habló a sus 12 acerca de crecimiento. Nosotros nos hemos obsesionado con el crecimiento. Nosotros. Pedro no se pues, obsesionó cuando hizo su primera predicación en Hechos capítulo 2 y dice que se convirtieron 3,000 y después se convirtieron casi 5,000. Ninguno de ellos se obsesionó. ¿Sabe con qué estaban obsesionados ellos? Con la necesidad de predicar. A Pablo no le importaba si eran 5, 10, 15, 20 o uno solo cuando fue inclusive Felipe y se le presentó al eunuco. Ellos no estaban obsesionados con el crecimiento. El crecimiento viene como un efecto dominó, viene como resultado de hacer un buen trabajo en el reino de Dios. Porque el modelo de crecimiento lo anticipa o lo establece, mejor dicho, el trigo y no la cizaña. ¿En cuántas iglesias hemos estado donde casi siempre se nos habla más del diablo que de Jesús? O cuando se nos habla más de la cizaña que del trigo. Cuando solamente hablamos de lo que hace fulano, de lo que no hizo sutano, de lo que esta familia alcanzó a hacer, de divisiones y que rebeldía y que esto que el otro. El modelo de crecimiento no lo da la cizaña. Inclusive, Jesús dice, aquí la clave no es atacar la cizaña, déjala. La clave es cuidar al trigo. Déjalo que crezca. Y va a crecer junto con la cizaña, pero llegará el momento en el que hay que arrancar la cizaña y el trigo va a ser llevado al granero. Llegará el momento de la cosecha, de la siega. ¿Qué quiero decir con esto?
que el reino de los cielos te da la claridad completa para crecer simultáneamente con lo negativo que está a tu alrededor. Te da la capacidad, los nutrientes necesarios. El reino de Dios, como trigo, te da, como ciudadano, te da los nutrientes, la herramienta, los valores necesarios para crecer a un lado en medio de la inmundicia. Porque curiosamente te plantó como luz y tú eres el único que va a brillar ahí. El reino de los cielos es un reino inconmovible que ya está aquí, pero también tiene que estar acá. El reino de los cielos te va a llevar a hacer más que a decir. El reino de los cielos te va a dar los complementos necesarios para que puedas fungir bajo la autoridad y bajo una visión. Jesús dijo, vayan y prediquen, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles lo que yo les dije. Enséñenles de mí. Háblenles de mí. El reino de los cielos se ve práctico en nuestra vida, no cuando hablamos del último libro que leímos, no cuando hablamos de la última convención o congreso al que fuimos, que todo eso es bueno, es maravilloso, de nuevo, son herramientas, pero no es la herramienta, no es lo único. Es Jesús, el autor y consumador de la fe. Es Jesús, el que murió. Es Jesús, el que lo estableció, el que lo enseñó, el que lo predicó. Muy totalmente diferente a lo que hoy lo tratamos de ver o escuchar o aprender. El reino de los cielos, si con algo se puede quedar, y con esto voy a terminar en esta hora, el reino de los cielos, si con algo se puede quedar, llevárselo, apuntarlo si gusta o en su corazón, es práctico. El reino de los cielos no es tan espiritual como que no podamos alcanzarlo. El reino de los cielos no está lejos allá como para tener que hacer una procesión de dolor, de angustia, porque hasta eso, ¿cuántas veces nos dijeron la santidad, tenemos que buscarla, ayunemos, oremos, nos enseñaron de muchas formas y está bien, no vamos a criticar porque eso fue lo que les enseñaron a ellos, pero hoy podemos y necesitamos crecer desde dentro, desde dentro. La santidad la miramos como un final. Tengo que ayunar 20 días para ser más santo. Tengo que orar 3 horas todos los días para ser más santo. Tengo que hacer esto para ser más santo. Cuando en realidad Jesús, el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Punto, periodo, se acabó, puntos. No hay más. Soy santo porque Él es santo. Soy su hijo, soy ciudadano de su reino. ¿Qué quiero decir con esto? Que la santidad no es un final, es un proceso, es nuestro diario vivir, es un caminar, es una espera, una búsqueda, pero también una acción. La santidad es una acción. Entonces, el reino de los cielos viene y choca con todo lo que nos enseñan porque de forma clara, sencilla y práctica, Dios quiere que vivamos. Si no, no nos hubiera enseñado de la mujer que amasa y no nos hubiera enseñado del hombre que tira la red y que pesca y no nos hubiera enseñado del hombre que siembra y no nos hubiera enseñado de aquel que excava y encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder y va y vende y viene y compra y entonces ya el tesoro es de él, de búsqueda, de alcance, de esfuerzo, de acción. El reino de los cielos es bien práctico, tan práctico que choca contra las enseñanzas de los escribas y las enseñanzas de los fariseos y la teología que cualquier persona pueda poner en un libro. Esta no es la Biblia, en un libro. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos tiene que ver contigo, con tu vida y cómo impactas la vida de los demás. Comenzando con tu familia, comenzando con tu casa, comenzando con tus hijos, comenzando con los que están ahí, después partiendo con tus vecinos, los que están en la calle, los que están en la comunidad, después yéndose a los otros barrios de la ciudad más grande de nuestro estado, de nuestro país. Sí hay niños en África muriendo, llegaremos a ellos. Por el momento, importa el reino aquí, importa establecerlo en casa. Amén. Dios les bendiga.